Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que nos acompaña, ¿cómo ha estado? Ya lo sabe que estamos en javiersolórzano.radio13.com.mx para que usted nos escuche, nos vea y sobre todo participe. Muchas comunicaciones, aquí las tenemos, de toda índole, ¿no? Desde los que hacen críticas a lo que uno dice, desde los que ofrecen sus opiniones, y muchos elementos, muy algunos los tomamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver a visiones críticas. Por ejemplo, Gloria y Gabriel Pliego dicen, oiga, no, realmente no somos la sociedad no es tan indiferente a lo que pasa. Y hacen un conjunto de reflexiones muy buenos, particularmente sobre el asunto de doña Eufrosina, ¿no? Que yo creo que ya se convirtió en emblemático. Bueno, muchas cosas, muchos elementos como para tomar en cuenta, que ahí estaremos viendo, ¿no? Por ejemplo, referencias a los comentarios sobre Salvador Allende, el expresidente de Chile, bueno, muchas cosas. Fíjense que hoy lo que vamos a hacer es nos vamos a quedar el día de hoy con algo que hemos en los últimos días trabajado, que hemos estado hablando. Trabajado, es decir, ¿no? Hemos seguido el conflicto del sindicato minero a detalle. Hay de repente algunas cosas que uno dice, esto solo puede pasar en México, ¿no? ¿No le pasa a veces a menudo? A lo mejor dicen lo mismo los hondureños y los franceses, y bueno, los franceses no tanto, son ahí un poquito como soberbios, muy pagados en algún sentido de sí mismos, y no lo digo como una definición, no como un insulto, que quede muy claro. Pero de repente no sé, ¿no? En todo el mundo ha de decir, pues esto solamente puede pasar aquí, ¿no? Así de fácil. Pues bueno, ¿usted cómo se explica, a ver, que un líder de un sindicato viva en Vancouver, Canadá, o sea, a 6 horas más o menos en avión de aquí de la Ciudad de México, y que sea el líder del sindicato y que además sea ratificado como líder? Yo creo que hay muchas variantes. No solamente pensemos que si el sindicato, que si Napoleón Gómez Urrutia, pensemos en todo el entorno que lo hace posible. Pensemos en cómo de repente hay un conjunto de acusaciones no suficientemente fuertes que tienen a este hombre en Vancouver, porque usted se debe preguntar, bueno, ¿y este cuate qué hace en Vancouver? Pues si quiere le digo lo que hace en Vancouver. Lo que hace en Vancouver es huir de las autoridades mexicanas, porque hay presunción de delito en varias modalidades que el señor Napoleón Gómez Urrutia pudo haber llevado a efecto actividades ilegales, ¿no? Así de fácil. Que si el dinero de los $55 millones, que hay un grupo de sindicalistas que están reclamándolo, que si se peleó con Grupo Minera México, que si la Secretaría del Trabajo ahora pues tarde en decidir, ¿no? Y dice, vamos a resolver, tarde en decidir, y al final no le da la toma de nota. ¿Qué es tan importante la toma de nota? Pues sí, porque la toma de nota es un papelito que le dice al hombre, el gobierno te reconoce como líder del sindicato y punto. Entonces hay un conjunto de cosas que uno no sabe ni por dónde empezar. La más importante es la autonomía sindical, y yo sé que los sindicatos están a la baja, y están a la baja no por el valor y el peso que tienen, que al fin y al cabo defienden a los trabajadores, están a la baja por los líderes de los trabajadores. Digo, cuando usted ve al impresentable líder del sindicato petrolero, o cuando usted ve la situación que se está viviendo con el sindicato minero, pues de seguro ha de pensar muchas cosas, ha de decir, bueno, ¿de qué me sirve finalmente el sindicato? Hoy los sindicatos a veces les conviene más resolver en corto que resolver en largo. ¿Qué quiero decir? Le conviene más a un grupo de trabajadores ir con su patrón y decirle, queremos aumento de salario, y si no nos dan aumento de salario nos vamos a la huelga. Si el sindicato o ese grupo de trabajadores se va hasta la CTM, se va a la CROC, se va a la UNT, se va a lo que usted quiera, pues bueno, se convierte en que ese grupo es el que plantea el asunto y a lo mejor nunca lo resuelve porque se convierte en un asunto político de inmediato. El caso del Grupo Minera México, de la Secretaría del Trabajo y el de Napoleón Gómez Urrutia como líder del sindicato de los mineros es lamentable, porque en torno a él no olvidemos que ha habido balaceras en Lázaro Cárdenas, muerte de mineros por lo menos en una de las minas, la más significativa, la más emblemática, Pasta de Conchos. Y después de lo que pasó en Pasta de Conchos, que fue, todo el mundo ofreció casas, ¿no? ¿Recuerda? Casas, escuela para los niños e iglesias para rezar, como decía aquel viejo anuncio. Pues le quiero decir, ahí están las escuelas, ahí están las casas, y mire, tengo las fotografías de las casas. Se ha juntado dos cosas, casas mal hechas, ojo, casas mal hechas, y segundo, casas bien hechas que nadie quiere porque se ha generado un conflicto político provocado básicamente por el gobierno del Estado.
¿Por qué? Porque los que hicieron las casas, ahí están las casas. A mí me decía alguien de los que participó en las casas, yo te garantizo que esa casa que tú tienes aquí fotografiada es una casa que no está en buen estado, pero no está en buen estado en algunas cosas. Porque si tú me dices, a mí me garantizan que toda la gente va a entrar a esas casas, en menos de una semana yo arreglo todas las casas. Pero esas casas llevan 6 meses, casi un año sin ser visitadas. Nadie ha entrado a esas casas porque no se habitan. Entonces las casas tienen naturalmente, diría yo, pues el gasto de no ser usadas, el gasto de no estar gastadas, para decirlo de alguna manera. Este conflicto va a seguir así. ¿Qué puede pasar? Ya no le dieron la toma de nota. Va a seguir siendo líder del sindicato. El 11 de julio va a haber una manifestación. El Grupo Minera México está entre la espada y la pared. La industria minera en México está verdaderamente en apuros porque hay una serie de conflictos que no se resuelven y los trabajadores mineros en muchos casos trabajan bajo la inseguridad. Entonces, ese es el primer escenario y ahí vamos a estar 4 años golpeándonos. Segundo escenario, que en 4 años gane el PRI. Y entonces gana el PRI y le dice a Napoleón Gómez Urrutia, oye, te estaban acusando, olvídalo, vente para acá, regresa a México, ni quien te acuse, y sé líder de los mineros y a ver cómo se arregla con Grupo Minera México, que seguramente va a soltar dinero, como soltó en la campaña de Fox, como presumiblemente soltó en la campaña de Calderón y como presumiblemente soltará en el 2012 con quien fuera el candidato, pues que más le convenga. Así es la política de práctica y así son los empresarios de prácticos. Para pensar, ¿no? Solo en este país pasan algunas cosas. Como que un líder sindical lleve 2 años en Vancouver, Canadá, y desde ahí dirige el tránsito de su sindicato. Es difícil de entender, pero no se puede entender solamente en función del líder sindical y del sindicato. Es el entorno. Todo esto lo que provoca muchas de las cosas que vivimos. Pásela bien, oiga, tenga usted un buen martes, ya estamos en julio. Pásela bien, ya están algunos de vacaciones, aprovéchenlas. Adiós.